Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. El gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Dándole a las manos, yo puedo manifestar. Dándole a las manos, yo puedo manifestar. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, 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 aleluya. Loa a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Loa a Dios. Loa a Dios. Aleluya. Loa a Dios. Loa a Dios. Loa a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Loa a Dios, aleluya. ¡Loa a Dios! ¡Loa a Dios! ¡Aleluya! ¡Loa a Dios! ¡Loa a Dios! ¡Loa a Dios! ¡Loa a Dios!
Dios! Loan a Dios. ¡Loan a Dios! ¡Loan a Dios! ¡Oh, aleluya! Hay un motivo que es de grande gozo. ¡Aleluya! Para librarnos de la tradición, si estoy alegre. Y pruebas tengo, triunfo me da. ¡Cristo me sana! Le da a mi alma la seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. ¡Aleluya! Sí, para librarnos de la tradición, si estoy alegre. Si pruebas tengo, triunfo me da. Hay un motivo que es de grande gozo. Para librarnos de la tradición, si estoy alegre. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Confiéselo esta mañana. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy alegre. Confiéselo. Si estoy alegre. Si pruebas tengo, triunfo me da. Ven, ven, ven. Ven, 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 apodérate de mí. Aleluya. Invócalo. Apodérate, apodérate. Invócalo esta mañana. Apodérate de todo mi ser. Ven, ven, ven. ¡Ven! Apodérate, apodérate. ¡Exprésale su deseo! Ven, ven, ven. Exprésale su deseo esta mañana. Apodérate. Déjalo que entre esta mañana. ¡De la libertad! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Apodérate, apodérate!
¡Déselo! ¡Ven, ven, ven! ¡Invócalo esta mañana! ¡Déjalo que entre! ¡Apodérate, apodérate! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera! ¡Triunfo me da! ¡Me da paz! ¡Gozo me da! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Gozo! ¡Gozo me da! Yo canto porque Cristo, Él me dio la libertad. ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Gózate, hermana! ¡Gózate, hermano! Yo canto porque Cristo, Él me dio la libertad. ¡Toma la victoria esta mañana! ¡Gozo me da! ¡Gozo me da! ¡Quita la tristeza! ¡Gozo me da! ¡Yo me gozo! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Gozo me da! ¡Gozo me da! ¡Siente el gozo de tu salvación! ¡Yo me gozo en la lucha! ¡Yo me gozo en la lucha! Gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Cristo está. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está. Camino voy a Canaán, camino voy. Gloria a Dios, camino voy a Canaán, camino voy. Camino voy. Camino voy a Canaán.
ya yo llegué a Canaán, ya yo llegué, ya yo llegué a Canaán, gloria a Dios, ya yo llegué a Canaán, la novia está en Canaán, la novia está en Canaán, la novia está en Canaán, gloria a Dios, la novia está en Canaán, la novia está en Canaán. ¡Aleluya! Gloria a Dios, la novia está en Canaán, la novia está, la novia está, la novia está en Canaán, gloria a Dios, la novia está en Canaán. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, Dios la bendiga. Mi nombre es José Antonio Linares y me congrego aquí en el tabernáculo Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona. Les voy a contar un poco de mi vida cuando estaba en el mundo y ahora cuando estoy con el Señor. Espero que les sirva a alguien de ayuda. Yo cuando estaba en este mundo, yo me la pasaba haciendo las cosas de este mundo, en las fiestas, en el licores, pero yo sentía un vacío por dentro, que no me lo llenaba, nada de eso me llenaba ese vacío. Y yo buscando la manera, para que ese vacío se me quitara, pues. Pero no, cada día era peor, pues. Me hacían invitaciones para iglesias, yo iba, pero yo seguí igual, pues. Hasta que un día acepté al Señor. Eso fue algo muy, muy bello, muy maravilloso, porque cuando yo acepté al Señor, eso fue algo bello, pues muy hermoso. También yo sentí el deseo de ir para iglesia, porque yo quería buscar del Señor, pero cuando yo llegaba a esas iglesias, yo veía que había cosas que al Señor no le agradaba, pues. Yo mismo, sin conocer este mensaje, yo veía cosas que no me agradaban, pues. Entonces, el desorden, la secretaria en la iglesia, se ponían al frente a echar cuentos, a echar carrera y todas esas cosas. Entonces, eso es algo que yo veía, pues, como el Señor es un Dios de orden, entonces no le gusta esos desorden, pues, en las iglesias, pues. Entonces, un día mi tía, ella me invitó para la iglesia del mensaje. Y yo voy, y yo veo algo que me agrada. Todo era no había desorden, todo estaba bien, pues. No había bullas, ni esa falta de respeto, ni nada de eso, pues. Es algo que me impactó, que me llamó mucho la atención. Y yo vi las enseñanzas también, como el Señor me hablaba, y yo tenía dudas también, dudas que yo quería hacer, pues, que preguntas que había me diera respuesta, pues. Entonces el Señor me dio las respuestas a través de las predicaciones. Y eso fue lo que me impactó más también, porque yo tenía dudas, deseos, y el Señor, Él me quitó esas dudas que yo tenía. Algo tan maravilloso, pues. Y bueno, aquí estoy, sirviendo al Señor, gracias a Dios. Bueno,
Aquí estoy, ese vacío fue quitado, el Señor me quitó ese vacío. Solamente ese vacío lo quita el Señor. Eso no lo quita este mundo, ni las cosas de este mundo, nada. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que quita ese vacío de este mundo. Y este mundo no trae nada bueno, trae perdición, muerte. Y eso no le agrada al Señor. Yo les invito que busquen del Señor, que le sirvan al Señor, porque en Él estamos salvos. El Señor es el que nos ayuda en esta tierra. Y que hagamos su voluntad, que cumplamos con su palabra cada día, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bello. Ahora estoy aquí, gracias al Señor, estoy aquí en este tabernáculo de Benecer, sirviéndole al Señor. Y es una experiencia muy, muy bella que yo he vivido aquí, en este tabernáculo, con el Señor, porque yo antes estaba ciego. Y ahora, como dice, ahora veo la luz. Ahora veo al Señor en mis hermanos, en el compañerismo, es algo muy precioso. Veo las manifestaciones, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo el Señor obra en cada una de las personas, algo muy maravilloso. Yo les hago una invitación para que experimenten esto tan bello, esto tan glorioso que yo estoy experimentando. La palabra dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios, al Señor, primeramente, que Él es el que nos va a ayudar, nos va a guardar en este mundo. Bueno, que este es un poco de mi testimonio. Espero que les sirva a alguien. Bueno, que el Señor los guarde, que los bendiga y que estén bien cada uno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es la hermana Marta González. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio pastoral de el hermano Osvaldo Tona. Bueno, para la honra y gloria del Señor voy a contar un testimonio, esperando pues que sea de ayuda para aquellas personas que están al alcance de esta voz. Bueno, les voy a contar el testimonio de lo que Dios hizo con mi hija, ¿verdad? Cuando mi hija, una de mis hijas mayores, cuando yo la traje al mundo, bueno, usted sabe que a mí el embarazo se me adelantó, no me dio tiempo de llegar al hospital, se me adelanta los dolores de parto y la di a luz a ella en la casa. Bueno, cuando a mí me sacan, ¿verdad? Que me buscan un carro y me montan en el vehículo, ahí me da un segundo dolor y yo expulso a mi hija. En ese momento, cuando yo la expulso ahí en ese carro, la niña no llora. Ella no llora, sino que ella, estábamos ahí en el lugar donde estábamos y cuando el carro arranca, que el conductor se da cuenta que no, esta señora dio a luz aquí, el hombre iba muy asustado, el hombre estaba hasta borracho. Y entonces el hombre arrancó ese carro y bueno, vámonos para el seguro, y nos lleva para el seguro. Y entonces yo voy con la angustia de que la niña, yo la tocaba, pero no le sentía que ella lloraba ni nada. Y entonces yo le pido al Señor pues que tuviera misericordia de ella, porque yo en ese tiempo estaba apartada del Señor. Y yo le decía al Señor que no fuera a permitir que yo fuera a perder a mi hija, pues en esa condición como yo estaba. Y yo le suplicaba y le rogaba al Señor: ten misericordia de mi niña, Señor, que mi niña llore, que mi niña pueda tener su aliento de vida. Y ella no lloraba, ella iba y íbamos en ese carro rápido. Y yo creo que cuando ese hombre iba tan rápido que pasaron serían como 10 o 15 minutos, cuando ya íbamos casi en una parte así que nos da la luna, porque ella nació como a las 11 de la noche. Y se mete como un rayo de luz así por el vehículo donde íbamos y me pega, me alumbró todo a mí y alumbró a la niña. En ese momento, cuando pega esa claridad, yo voy clamándole al Señor: ten misericordia de mi hija, Señor, dale una oportunidad, Señor, no permitas que mi niña se me vaya a morir. Ahí entra ese rayo de luz, de la luna, bueno, y cuando yo siento que veo esa claridad, la niña llora.
y la niña hace como un gatico y ella llora y ahí yo siento que la niña tiene vida, pues, y yo la toqué y la sentí el cuerpecito caliente porque a ella se le sentía su cuerpecito frío. Cuando vamos ahí en ese lugar que la escuchamos llorar, bueno, el hombre se apura más, vamos más rápido que la niña lloró. Y cuando llegamos al seguro, bueno, en el seguro los médicos decían que la niña había que pasarla rápido para que la pusieran en oxígeno porque ella venía con toda la carita negra, o sea, su cuerpo era blanco y su carita era negra como si lo hubiese tiznado de carbón. Se le había reventado ya sus vasitos de los ojos, los tenía enrojecidos y ella estaba completamente negrita, pues. Y los médicos me preguntaban a cada momento, señora, ¿cómo es el papá de la niña? ¿Cómo es él? ¿Es blanco? Sí, él es blanco, le decía yo. Y me preguntaban como por 3 veces eso. Y entonces, no, bueno, ella la metieron en incubadora y a mí me tuvieron ahí, pues, esperando que la niña recuperara, porque la niña traía dificultad respiratoria. Bueno, pero gracias al Señor que yo pude ver la mano de Dios ahí, porque fue Dios de verdad quien escuchó mi oración y mi súplica en ese momento y le devolvió la vida a mi hija y la guardó, pues, de que a ella no le pasara absolutamente nada. Ahí, bueno, estuvimos bajo observación y en esa observación que la niña tuvo fue muy satisfactoria y bueno, gracias al Señor que el Señor cuidó de la vida de mi hija. Y este testimonio lo cuento para que la persona que me esté viendo crea que nosotros tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios no es un Dios que está solamente guindado en un madero, que es un Dios ficticio, un Dios de historia. Es un Dios que nosotros no hemos conocido por terceras personas. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor y sabemos que cuando nosotros clamamos a Él, la palabra de Dios dice que un alma desesperada trae a Dios a la escena y el Señor está ahí escuchándonos. Cuando nosotros clamamos a Él, el Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Entonces, para que esto sirva pues de estímulo a la fe de las personas que puedan oír este testimonio y que busquen de Dios el que no lo ha buscado o el que está allí todavía divagando en 2 pensamientos, que tiene al Señor en su mente, tengan un encuentro personal con el Señor, porque el Señor es un Dios vivo, poderoso y que está dispuesto a responder nuestras oraciones. Bueno, que el Señor me les bendiga y el Señor me los guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Autoridad, parte 4. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Sea el nombre de Dios glorificado y exaltado, porque todo esto lo hacemos por Él y para Él. Recuerde que nosotros, viéndolo desde el punto de vista simplemente humano, somos simplemente humanos, impotentes, vasijas de barro, como dice la Escritura, porque la excelencia del poder es de Dios. Estamos aquí esperando y deseando en esa sujeción que Dios nos ayude y nos bendiga, porque el secreto de todo esto es si Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, vano es todo lo que hacemos. Entonces, seríamos nosotros mismos. ¿Y qué podemos dar nosotros mismos? No podemos dar nada de nosotros mismos. Y si damos algo, sería para mal. Porque claramente la humanidad lo demostró. 6,000 años. En 6,000 años que todo lo que el hombre hace puede empezar bien, pero siempre termina mal. Siempre donde vemos involucrada la mano del hombre, ahí hay desastre y destrucción repentina. Entonces, viendo todo esto, entonces nos conviene nosotros rendirnos más a Dios, que es la fuente del poder, la gracia, el amor, todo lo bueno que nosotros podamos dar y hacer es por Él, es por medio de Él. O sea, no hay nada que nosotros podamos dar de nosotros mismos. Y ese es el principio
de todo esto que estamos hablando, estos temas, la clave está en cuánto nos rendimos a Él, a su autoridad, a lo que Él nos ha dicho, para hacer exactamente lo que Él nos ha dicho, para tener el respaldo de Él. Recuerde que la salvación, la vida eterna, todas las cosas buenas que predicamos nosotros, promesas, como algunos dicen por allá, 24,000, no sé si son 24,000 promesas, alguien las contó, alguien dijo eso. La cantidad de promesas que Dios nos ha dado viene de su sola potestad, de lo que Él nos ha ofrecido. No son mías, no son de alguien más, son las que Él ha ofrecido. Ahora, Él tiene una condición. Él tiene una condición y si nosotros cumplimos con esa condición, entonces Él simplemente nos da aquello. Porque las promesas de Dios son condicionales. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar claro. Todo lo que estamos hablando es por su gracia y esperamos entrar en esa sujeción cada vez más profunda a Él, al punto de estar en una rendición total para poder disfrutar de todas aquellas cosas que Él ha prometido para nosotros. Él es el que está dando todo eso y Él es el que tiene sus condiciones. Y si nosotros lo queremos, entonces cumplamos con las condiciones que Él ha establecido, principalmente la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cosas que se requieren más pasos, pero en términos simples, y para que usted me entienda, nosotros tenemos que, si queremos recibir un beneficio de Dios, alguna de estas promesas que Dios nos ha dado, tenemos que cumplir, tenemos que hacer la parte que Él está exigiendo de nosotros primeramente. El Señor le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir y a tu simiente después de ti. Pero siempre hay una condición. La condición es si ellos se mantienen en obediencia, así como Abraham se mantuvo en obediencia, vendrá bendición. De lo contrario, entonces vendrá el mal. Y esto lo digo de manera específica, porque en sentido general, Israel es un pueblo bendito por Dios. Por eso es que dice la Escritura, serán benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Ahora, desde un punto de vista más particular, específico y metiendo la lupa, el bienestar del pueblo está intrínsecamente relacionado y es proporcional a la rendición que tengan a Dios. Es decir, si lo haces bien, te va bien. Si lo haces mal, te va mal. Pero ninguna otra persona externa puede maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. En todo caso, el bien o el mal de ellos, si viven bien o no viven bien, depende de cuáles son las decisiones que ellos estén tomando. Así como nosotros tenemos el mismo paralelismo, tenemos una situación similar, somos el Israel espiritual. Ciertamente son benditos aquellos que de alguna manera nos bendicen, nos ayudan, pero también hay una maldición para aquellos que vienen en contra de nosotros, no porque nosotros le vayamos a hacer algo, no, porque ya Dios lo ha establecido así. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Por lo tanto, el que lo ha establecido es Dios, y si Dios lo estableció, no puede ser quebrantado. Ahora, en lo particular, si yo no lo hago bien, entonces me va a ir mal. Pero si yo lo hago bien, me va a ir bien. Eso ya es asunto de que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así que, sin más preámbulo, quisiera que leyéramos nuestras Biblias, Lucas capítulo 20, los primeros 8 versículos, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Persuadidos, convencidos. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que seguirás haciendo, Señor, porque tu brazo fuerte, poderoso, no se ha cortado, Señor. Siempre tú estás allí presto, Señor, para aquellos que te creen, Señor, y te toman, Señor, en tus promesas, Señor. Padre Celestial, porque ciertamente ninguna de tus palabras caerá en tierra, sino que tendrá fiel cumplimiento, o para bien de alguno, o para mal de alguno, porque simplemente tú has ofrecido el bien, pero si alguien rechaza el bien, no queda otra cosa que el mal. Una horrible expectación de juicio, por cuanto no creyeron a la verdad de Dios, porque no creyeron a la verdad de tu palabra. Ciertamente, Padre Celestial, nuestra actitud ante tu palabra, Señor, es lo que va a determinar nuestro destino eterno, Señor. Lo que vaya a pasar con nosotros. Y ciertamente queremos estar seguros en ti, Señor. Padre Celestial, reconociéndote a ti, Señor. Padre Celestial, en esta hora esperamos que seas tú propicio a nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, aparte del ser de mí, sé tú hablando, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras torpezas, Señor. Padre Celestial, perdona, Señor, a tu siervo, Señor. Perdona, Señor, cualquier flaqueza, cualquier debilidad, Señor, que pueda impedir, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Porque ciertamente te necesitamos a ti, Señor. Padre Celestial, necesitamos verte a ti, Señor, manifestado en nuestro medio, hablando a nuestros corazones, revelándote en nuestras vidas, Señor. Porque simplemente este mensaje, Señor, el beneficio vendrá siempre y cuando haya un entendimiento, una revelación del mismo, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Porque si no hay un entendimiento, ¿cómo nos vamos a percibir para la batalla? ¿Cómo haremos exactamente lo que tú quieres que hagamos, Señor? Sé propicio a nuestras vidas, Señor, y ten misericordia de nosotros y háblanos, Señor, como dice tu palabra, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tus siervos oyen, Señor, y sea tu gracia una vez más en favor de nuestras vidas, Señor. Límpianos, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y sea tu Espíritu, Señor, siendo manifestado una vez más en esta oportunidad, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Porque todo esto lo podemos hacer por ti y para ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor, la excelencia del poder, la magnificencia sea para ti, Señor. Siempre es tuya y es tuya, Padre Celestial. Simplemente somos vasijas de barro esperando la gracia, el favor de su hacedor, de su alfarero, Padre Celestial. Sea tu gracia moldeándonos, Señor, transformando nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, porque eso es lo que tú haces, nos das de tu espíritu y nos moldea a tu imagen y tu semejanza, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos encomendamos en tus manos. Y te pedimos todo esto, Padre Celestial, y sé tú tomando el control, el dominio y la preeminencia de este lugar, Señor. Sea tu nombre glorificado y exaltado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno,
continuamos hablando acerca de ese mensaje autoridad, con la ayuda del Señor, y esperamos que el Señor nos siga ayudando y nos siga hablando respecto a esto. La pregunta es, en realidad, ¿cómo tener la autoridad a la manera de Dios? Porque la autoridad que nosotros queremos y deseamos tener es la autoridad de Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Porque Dios nos da autoridad a su pueblo contra los espíritus malos, contra las enfermedades. Da autoridad con respecto a todo, porque Él dijo, toda potestad me es dada. Y Él, por otro lado, Él dice, yo los envío. Por otro lado, también dice que somos representantes en nombre de Él. Entonces, ya hemos hablado que autoridad es un poder dado por Dios. Y si se quiere ver de una manera más sencilla, clara y directa, ese poder es un derecho. Para nosotros es un derecho que Dios nos da, porque somos su iglesia, somos su pueblo, estamos creyendo su palabra. Estamos partiendo de ese hecho. Si estamos creyendo su palabra, lo que Él nos ha dicho, somos creyentes de esta palabra de Dios. Y como creyentes de esta palabra de Dios tenemos un derecho. Por eso es que la Escritura nos habla en Apocalipsis, capítulo 1, nos habla prácticamente el lugar en el cual Dios nos ha puesto, en el versículo 6, y nos hizo, o el versículo 5, para que veamos el contexto un poquito mejor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está nuestra autoridad. Él nos hizo reyes. Un rey es el que gobierna, ejerce un poder. En este caso, es un poder en el ámbito espiritual, que también se ve reflejado en lo natural también, recuerden. Somos reyes espirituales y nuestro poder abarca también lo natural. El medio es lo sobrenatural. Y cuando digo el medio es que usted dice una palabra y esa palabra, si está en unidad perfecta con lo que Dios quiere, entonces eso se hará una realidad. Si usted habla esa palabra a alguien que le falta una pierna en unidad con lo que Dios quiere, entonces va a salir esa pierna. Es algo natural la pierna, pero va a salir por medio de lo sobrenatural. Cuando necesitamos algo y damos esa palabra, entonces esa palabra hace que se materialice y venga la provisión para nuestras vidas. También echa fuera enfermedades, espíritus malos y todas estas cosas, como ya hemos escuchado muchas veces, y es lo que tú digas. Claramente eso será una realidad si estamos en armonía, viviendo en armonía con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y sacerdotes para Dios, su Padre. Sacerdotes porque es nuestra responsabilidad, recuerden. Dios, hablando del pueblo de Israel, Dios está, y cuando estaba con su pueblo Israel allá en la antigüedad, solamente el Señor le decía, esto es lo que ustedes deben hacer para servirme. Van a sacrificar estos animales, van a hacer esto los ciertos días y así. Fiestas solemnes, la fiesta de los panes sin levadura y todo lo que concierne al servicio. Y todo eso se hacía básicamente en el templo. El templo de Dios o el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Alrededor estaban las otras tribus. Entonces los sacerdotes eran los encargados, eran los trabajadores de Dios, los que ministraban el fuego de Dios, los que por causa de ellos venía la gloria de Dios. Entonces ahí está claro, tenemos que cumplir nuestra función como sacerdotes para ser reyes. Porque si usted hace lo que Dios le dice,
entonces a cambio Dios te da un poder. Entonces, hay un poder siempre y cuando estamos cumpliendo con el requisito de Dios. Entonces, si lo quiere ver así, también un sacerdote es aquel que intercede en favor de otro. Entonces, el poder radica en la rendición. Si yo hago exactamente lo que Dios me dice, entonces el poder de Dios va a fluir. De lo contrario, se va a encontrar un obstáculo el poder de Dios, si se quiere decir de esta manera, porque Dios quiere. El punto es si nosotros tenemos los canales abiertos para que Él se manifieste a través de nosotros. Y para eso entra lo que es la rendición. Entonces, cuando hablamos de autoridad, es un poder dado por Dios, quiere decirse también heredado. Un derecho nos pertenece como creyentes, como cristianos. Y este es un poder dado por Dios. Ahora, este poder, ¿en qué se basa? Este poder se basa en que si Dios nos mandó, Dios nos dijo que hiciéramos algo, entonces tenemos toda autoridad y todo poder de Dios respaldándonos en eso que estamos haciendo, porque fue Dios que nos mandó a hacer. ¿Ve? Entonces ahí vamos al punto clave de la escritura que estamos leyendo. Lucas capítulo 20 habíamos leído, y aquí hay un caso muy particular. A Jesús le hicieron una pregunta. Esta cita está en Mateo 21, 23 y también está en Marcos 11, 27. Esta misma escritura. A Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Entonces Jesús les dice, bueno, respóndanme, os haré yo una pregunta, también yo una pregunta, respondedme. Entonces, eso era condicional. De hecho, aquí no se ve claramente, pero lo podemos ver. Dice en el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces, esa pregunta de Jesús era condicional. Es decir, si usted me responde esa pregunta, yo le respondo la de ustedes. Ahora, esto lo estamos viendo en Lucas 20. Ahora, en Lucas 21, en Mateo 21 lo complementa y da otros detallitos. En el 21, 23 nos dice así. Específicamente en el 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, Jesús les dijo, respóndame, yo les voy a responder su pregunta siempre y cuando ustedes me respondan mi pregunta. Condicional. Y ellos, por su insinceridad, dijeron, no sabemos. Ahora, cuando digo por insinceridad es porque ellos dijeron, bueno, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, entonces dirá, ¿por qué ustedes no le creyeron? Y si nosotros decimos que era de los hombres, nos puede apedrear el pueblo porque el pueblo está convencido, aquí usa la palabra persuadido, que es lo mismo, convencidos de que Juan era profeta. Entonces, si decimos que era de los hombres, entonces estamos dando a entender que Juan no era un profeta enviado de Dios, fue un invento que él hizo y el pueblo no le va a agradar escuchar eso y nos va a apedrear. Entonces, ellos dijeron, mejor decimos, no sabemos. Respondieron que no sabían de dónde fuese. Así. Ahora, Jesús le dijo, bueno, yo tampoco les voy a responder. Dios sabe todas las cosas y usted no puede engañar a Dios, ni yo puedo engañar a Dios. Dios conoce las intenciones y los pensamientos más íntimos que usted tenga. Por eso debemos presentarnos a Dios en rendición y decirle, Señor, ayuda. Que mi orgullo, que mi ego, que mi forma de ser, mis pensamientos, mi carácter, nada de eso impida que tú
hagas esa obra perfecta en mí, perfecciones tu obra en mí. Señor, quita todo obstáculo, toda cosa de mi vida que pueda impedir. Y si hay algo que yo tengo que arreglar, si hay algo, a alguien que yo tengo que pedir perdón, si tengo que hacer algo para estar bien contigo, Señor, dime qué hacer. Porque si usted y yo nos mantenemos reacios y duros a no rendirnos a Dios y mantener nuestra mala actitud y no arreglar lo que tenemos que arreglar, los que perdemos somos nosotros, no Dios. Así que los que perdieron fueron ellos, no Dios. O sea, Dios, Jesucristo estaba claro de su lugar, de su posición. Ellos eran los que estaban haciendo la pregunta y ellos mismos se trancaron la puerta por su sinceridad, por su insinceridad, su hipocresía. Ahora, ¿por qué leemos esta escritura? Porque aquí está claro lo que significa autoridad. ¿Qué es autoridad o en qué se basa la autoridad? En este caso se basa en un mandato. Es un mandato de Dios. Si hablamos de la autoridad de Dios, usted quiere tener la autoridad de Dios, más nos vale hacer exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ocupar el lugar que Dios nos ha mandado a ocupar. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que cumplamos con su mandato. Y si usted y yo estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, mire, no hay diablo, no hay infierno. Dice la Escritura, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. O sea, no hay nada que pueda resistirse ante el mover de Dios en su pueblo, cuando su pueblo está caminando en obediencia a lo que Dios le está diciendo. Por eso necesitamos conocer estas cosas. Por eso necesitamos apropiarnos de esto, de este poder. Pero este poder, como lo estamos hablando, este poder, está enmarcado y lo estamos enmarcando en autoridad. Cuando decimos poder, estamos hablando de autoridad. Y cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando de un mandato de Dios. Entonces no pretenda usted o no pretendo yo, no voy a pretender yo hacer lo que a mí bien me parezca, contrario a la voluntad de Dios y que el poder de Dios fluya a través de mi vida. No puedo esperar eso, porque precisamente en eso radica la autoridad y el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Si la iglesia se sujeta a la orden de Dios, a la orden del día, a la guianza del Espíritu hoy, porque eso es lo que dice el Señor. Sin mí nada puedes hacer. Si ustedes como pámpanos no están ahí anclados en la vid, ustedes no pueden llevar fruto aunque quisieran. No pueden porque la fuente del poder es Dios. Entonces en nosotros no está eso, no está el poder. Nosotros no tenemos el poder. Y si usted considera tener un poder por su cuenta, por su habilidad, por su intelecto, por su, por su estudio, eso, recuerde esto que le voy a decir eso lo va a llevar a su propia perdición. O sea, no hay manera en que el hombre por su propia cuenta, el hombre y la mujer por su propia cuenta se pueda salvar. Todo lo que hagamos por nuestra cuenta nos va a llevar a nuestra propia perdición. Entonces, ahora vamos a enfocarlo desde otro punto de vista para que usted lo vea más claro. Estamos hablando de que el poder de Dios se basa en ese mandato. Ahora, ¿de qué otra manera lo podemos ver? Para que usted lo vea más claro y más sencillo. Para usted tener y yo tener ese poder, para usted tener esa autoridad, para yo tener esa autoridad, tengo que estar sujeto a una autoridad. No hay otra manera. Mire, yo le digo, un policía tiene un poder en las calles. Ese poder que tiene ese policía en las calles es porque él está sujeto a otro poder. Él está sujeto a otra autoridad. Él es una autoridad. Un policía en la calle es una autoridad.
Pero para ser esa autoridad, primero él tenía que estar bajo una autoridad. Y la autoridad a la cual él está sujeto es la autoridad del gobierno, el poder del gobierno. Todo es una cadena. Vamos a decirlo así. Usted dice, ¿quién pone al gobierno? Se supone que en los términos normales, en el tecnicismo, si queremos aplicar un tecnicismo, el gobierno lo pone el voto del pueblo. O sea, el pueblo le da el poder al gobierno. La gente le da poder al gobierno y a su vez el gobierno tiene el poder para delegarlo a otros. Entonces, es una cadena de sujeción. Porque un rey no es rey si no tiene a quien gobernar, ¿sí me entiende? Entonces, hay una sujeción, una sujeción. Entonces, en este caso, el gobierno obtiene su poder de la gente y a la vez ese poder que tiene el gobierno lo delega a las diferentes instituciones que tiene el gobierno para poder funcionar correctamente o como se espera. No soy político, pero estoy hablando de un tecnicismo, de cómo se supone que funciona el mundo. Ahora, un policía, siempre y cuando él esté sujeto al gobierno, a esa autoridad, él tiene autoridad, tiene poder y puede tener a quien él quiera, vamos a decirlo así, y pedirle los papeles y decirle, mira, haz esto, aquello y lo otro, y ellos tienen que obedecerle. Pero si ese policía se extralimita en sus funciones o hace algo que no debe hacer, entonces el gobierno le quita su autoridad. Entonces, ahí está claro. La autoridad que tiene ese policía es proporcional a la sujeción que él tenga a el gobierno que lo puso. Tiene que estar, para tener autoridad, en otras palabras, y espero usted me entienda este empleamiento de estas palabras, para usted tener autoridad tiene que estar sujeto a una autoridad. Así que eso es tan sencillo como eso. Ahora, San Juan 5:19, vamos a verlo desde un punto de vista escritural. San Juan 5:19 nos dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dios, siendo Dios hecho carne, Él nos enseñó lo que es estar sujeto para tener un poder. Porque Jesús es Dios hecho carne. Pero Él quiso dar un ejemplo, vamos a decirlo así, de vida para que nosotros entendamos lo que es sujeción. ¿Por qué? Porque nosotros, antes del pecado, Adán y Eva sabían lo que era eso. Adán y Eva sabían lo que es estar bajo autoridad y tener autoridad. Ellos sabían eso, pero el pecado trajo la rebelión, el pecado trajo la anarquía, el pecado trajo la desobediencia, el pecado trajo todo ese problema. Entonces ahora esta carne no se sujeta a Dios. Y todo aquel que nace aún desde bebé, vienen hablando mentiras. He comprobado que aún los bebés, dice la ciencia, que mienten, haciendo ciertas cosas, haciéndole creer a los padres ciertas cosas. Imagínense. Nosotros, como dice la Biblia, venimos al mundo hablando mentiras. Fuimos formados en maldad, concebidos en pecado. Así que nosotros necesitamos aprender lo que es sujeción. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hizo fue entorpecer la obra de Dios en ese sentido.
ya no hay sujeción, ya no hay obediencia. Entonces Dios nos enseña lo que es la obediencia y lo que es tener ese poder que tenía Adán y Eva en sujeción, porque no hay otra manera. Esa era la manera como yo lo tenía. Esa es la manera como nosotros estamos llamados a tenerlo. Entonces Jesús mismo está diciendo, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. O sea, aquí dice, yo no hago nada, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que yo veo hacer del Padre. Otra escritura es que dice, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Entonces, fíjese, por eso es que, de hecho, esta escritura viene, y si la leemos un poquito más atrás, de San Juan capítulo 5, ahora versículo 17, dice, y le respondió, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ahí es donde él dice, yo no hago esto por mi propia cuenta, el Padre es el que me dice que yo lo haga, en otras palabras. Ahora, San Juan capítulo 8, versículo 28, también nos habla aquí un poquito. Dice, San Juan 8, 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ese es el secreto del poder. El secreto del poder es sujeción. No hay otra manera. Ese es el secreto del poder. Y Jesús, precisamente hablando de estas cosas, él enseñaba con su propio ejemplo. Él no solamente nos decía hagan esto, él lo hacía, él lo mostraba. Había una sujeción de él hacia el Padre, como lo que él nos está dando el ejemplo de que nosotros debemos tener esa sujeción por el Padre. Si no hay sujeción a la autoridad, no hay poder. Así de sencillo. Entonces, Mateo capítulo 8 no dice eso claramente. Como alguien sencillo, digamos, como lo que fue aquel centurión romano, él entendió de lo que se trataba. Fíjese en el versículo 5, Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjese en algo poderoso aquí. Este hombre entendía algo muy particular por su propia experiencia. Jesús es un hombre con autoridad. Él sabía eso. Por el testimonio que había escuchado de él y todas estas cosas, él se dio cuenta de eso. Vamos a decirlo así, Dios se lo reveló a él. Ahora, él lo explicó de una manera que usted y yo podemos entender. Él decía, yo soy un hombre con autoridad. En otras palabras, yo soy un hombre con autoridad.
pero también soy un hombre bajo autoridad. Por cuanto tengo esta autoridad, yo estoy bajo autoridad. Él está bajo autoridad, es decir, el Imperio Romano. El Imperio Romano era su autoridad máxima. Y el Imperio Romano es el que le daba esa autoridad y él a su vez ejercía esa autoridad sobre los suyos. Y decía, este ve y va, y este ven y viene, y así. Porque el que tiene poder, él hace que otros hagan lo que él les diga, porque tiene autoridad, tiene poder. Y él veía que Jesús tenía ese poder, que él tenía un poder para echar fuera la enfermedad, tenía un poder para echar fuera demonios, él tenía un poder para ordenarle a la naturaleza misma y hacer que la naturaleza obedeciera. Él sabía eso. Por lo tanto, él reconoció la autoridad y dijo, yo no soy digno. Porque tu autoridad, yo reconozco tu autoridad y tú eres por encima de todo. Yo tengo autoridad, pero lo mío no se queda chiquito. El Imperio Romano se queda chiquito. Tú estás por encima de todo eso. Porque tú ordenas y las cosas que tú dices se cumplen. Entonces eres un hombre con autoridad. ¿Ve? Eso es lo que la gente debería estar viendo en el pueblo de Dios. Hombres y mujeres con autoridad de Dios, por medio de la rendición, por medio de la sujeción a la que nos sometemos a Dios para poder desplegar el poder de Dios. Porque de lo contrario, como quien dice, sin trato no hay poder. Es una condición que Dios nos pone. Tiene que estar sujeto al dador del poder para que el poder de Él fluya a través de nuestras vidas. Y así me pasó en estos días que, bueno, estaba en la casa de la familia de mi esposa y una tía. Y bueno, yo estaba cansado porque venía una predicación y todo. Y bueno, sucedió que mi esposa al final, antes de yo irme, ella me dijo, bueno, quiero que tú ores por esta niña. Y porque ella ve un espíritu malo y ella ve sus ojos y ve cómo la mira ella, ve cómo mira a su madre y todo eso. Y esto no la deja dormir, ha estado así por varios días. ¿Qué hacemos nosotros? Yo al escuchar esto, yo estoy en el mismo tiempo conectándome con el Señor en ese momento, o sea, esperando en Él mientras estoy escuchando, porque lo que dice la palabra es que no debemos poner mano de ligero. Ahora, yo estaba esperando si sentía un impedimento de parte del Señor, porque Dios sabe que usted quiere hacer lo correcto. Dios sabe que yo quiero hacer lo correcto y no queremos fallarle. Y como Dios sabe eso, Dios no va a permitir que el justo caiga. Y como yo quería eso, si era decir que no se puede o algo así, hay que hacerlo. Dios sabe todas las cosas y uno no quiere fallarle y está esperando en eso y no hubo impedimento. Entonces simplemente hice una oración sencilla, sin alzar la voz, simplemente da gracias a Dios, corta y sencillo. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas, tú siempre estás allí. Bueno, ahí está esta situación, esta necesidad. Así que reprendemos todo espíritu malo y contra tu palabra este lugar. Y simple, sencillo. En el nombre del Señor Jesucristo, como usted sabe, como la palabra dice. Y listo. Sucedió. ¿Sucedió qué? Yo sabía en mi corazón que si no había impedimento y yo hacía exactamente lo que el Señor me decía que hiciera, entonces no iba a tener problema y no había un impedimento de parte de Dios. Entonces yo veía carta abierta allí y simplemente el resultado sucedió y aquella niña pudo a partir de ahí dormir en paz, no hubo ningún más problema y todas estas cosas. Por lo tanto, Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros despleguemos ese poder que nos ha dado, que le creamos, que seamos directos y al grano. Si hay una necesidad y usted ve que es una necesidad y que no hay impedimento de parte de Dios y que usted ve que eso no es contrario a la palabra de Dios y usted lo necesita, bueno, dígalo, háblelo y eso tiene que acontecer. Y eso es un lidiar de Dios con nosotros cada día.
Y de repente hay un momento que yo le digo, Señor, mira esta situación, yo necesito esto. Y todo eso es reciente. Dios está cada vez acelerando su obra en nosotros. Y eso es lo que yo experimenté en mi vida y es lo que le transmito a ustedes. Y es, de repente se presenta algo y yo le digo, Señor, yo no puedo hacer nada aquí. Tú eres el que puede. Y sin alargar la oración, sin hacer vanas palabrerías, Señor, tú sabes. Yo no puedo, así que hazlo tú. Inmediatamente recibir esa respuesta. Muchas veces inmediatamente, algunas veces al otro día y así. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. No porque yo sea algo, sino porque Dios cumple su promesa. Y si nosotros le pedimos en fe y le pedimos conforme a su voluntad, que esto no vaya en contra de su palabra y armonice con su palabra y no hay impedimento, entonces, ¿cuál es el problema? Lo que usted diga, eso tiene que acontecer. Entonces, queremos esa autoridad, tenemos que estar sujetos a una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que haya una sujeción. Si no hay sujeción, entonces no hay trato. Entonces, si no hay trato, no hay poder. Entonces, ¿cuál es esa sujeción? Mire, en este caso, Dios quiere que su pueblo comprenda ciertas cosas principales. Primero, lo que Dios quiere de su pueblo, de cada creyente, que se diga creyente, esta palabra de Dios y del mensaje, si queremos decirlo de esta manera, que es la misma palabra, todo esto es una armonía. Primero tengamos el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra del Señor, no es de él. Eso no lo dice Romanos 8. Ahora, lo primero y principal, lo que nos hace cristianos, lo que nos hace ser hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Porque Dios no va a reconocer como su hijo a aquel que no tenga de su propia naturaleza. Y la palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que Dios nos dio grandes, preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, la cual es su Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios? Porque la naturaleza es quién es. Habla de lo que es y quién es Dios. En este caso, la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu, es lo que dice la Biblia. Y Dios es santo. Una cualidad de Dios, santo, y Él es espíritu. Entonces, si estamos hablando de el Espíritu Santo, estamos hablando no solamente de cómo es Dios, que es espíritu, sino que estamos hablando de su cualidad. Una de sus cualidades principales, Él es santo. Entonces, el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios en nosotros para que seamos santos y vivamos santos delante de Él. Siendo santos, sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, ese es el primer paso. Muchos lo consideran como el último o el final. No, esa es la base. Pablo mismo lo dijo. El fundamento es Jesucristo mismo. Ahora, si Él es mi fundamento, entonces Él es lo primero que yo debo recibir en mi vida. Porque estamos hablando de fundamento ya no como un edificio, sino como lo primero que se tiene que tener, la base. Como cuando hablamos de lo natural, la materia prima. Si yo quiero hacer unas arepas, así como se hacen aquí en Venezuela, tengo que tener la materia prima, la harina. Tengo que tener eso, la materia prima. Y la materia prima que hace a un cristiano es el Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo podemos llegar a ser semejante a Él? Bueno, eso ya es el proceso. Porque la harina está así. Es la materia prima. Solamente se necesita unas manos
que usen esa harina y la moldee y las convierta en arepa. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo como base, como la materia prima, para luego en base a el Espíritu Santo, Él va moldeando un hombre nuevo dentro de nosotros. Porque en el momento en que recibimos el Espíritu Santo, entra ese hombre nuevo, según Dios, y Dios se encarga de moldearlo. Porque la materia prima, la esencia de Dios está en nosotros. Lo único que necesita es ser forjado en la forja de Dios, en el fuego. Porque aún Jesús pasó por eso, dándonos ejemplo a nosotros. Porque aunque fue hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios le enseñó a él como un tipo, un ejemplo para nosotros. Entonces, no podemos evitar esto. Entonces, el primer paso es recibir el Espíritu Santo, pero no es todo, es la base, es la materia prima, vamos a decirlo de esta manera. ¿Para qué? Dice el versículo 12 de 1 Corintios 2. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos dio el Espíritu Santo, ahora el siguiente paso es, ahora ¿qué espera Dios de mí? Ahora ¿qué es lo que Dios me ha concedido a mí? Y ahí es donde entra un tema que a algunos no les gusta, pero es la palabra de Dios. Como Pablo empieza hablando en 1 Corintios 12 y habla en el versículo 3 en particular, cuán necesario es tener el Espíritu Santo para no ir en contra de Dios. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, no puedo ir en contra de Dios y maldecir a Jesús. Entonces, para evitar esto, el Espíritu Santo viene. Para que usted siempre marche siempre en línea con lo que Dios quiere. Entonces, maldecir, otra forma de decirlo sería contradecir. Anatema es maldito y viene de maldecir. Y en este caso es proferir un mal. Llevar la contraria puede ser también. Todo esto son sinónimos. Entonces usted con el Espíritu Santo nunca va a ir en contra del plan de Dios. Es lo que Dios espera. Por eso el primer paso es recibir el Espíritu Santo. Y luego, ahora sí viene el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, ahí habla de los 9 dones espirituales y luego habla de una analogía o un ejemplo en semejanza a este cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el versículo 12 dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así como este cuerpo humano tiene muchos miembros, lo conforman muchos miembros diferentes, pero está unido. Entonces eso es lo que hace un cuerpo. El cuerpo es un conjunto de varias cosas. Entonces, por eso más adelante dice, si todo el cuerpo fuera un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? No sería un cuerpo, sería un... ¿Sí me entienden? Entonces, en este caso, un cuerpo es el conjunto de varios miembros. Entonces, Dios hizo su cuerpo de su propia iglesia, haciendo que cada uno, como miembros del cuerpo de Cristo, al recibir el Espíritu Santo, llegaran a vivir en unidad perfecta. En esto conoceré que soy mis discípulos cuando los améis los unos a los otros. El Espíritu Santo viene, aquí nos dice otra función, el versículo 13, es para hacernos parte, formar parte del cuerpo de Cristo. Otra manera es que Dios nos hace ciudadanos del reino, haciéndonos nacer en ese reino.
yo soy venezolano en lo natural, hablando porque nací aquí. Pero ¿cómo hago para ser estadounidense? Un nativo de allá, tengo que nacer allá. Entonces, para ser un cristiano del reino de Dios, tienes que nacer en el reino de Dios. Es la única manera. En este reino no se entra por la fuerza, en este reino se nace o no se entra. Entonces, la manera de Dios llevarnos a ese nacimiento es por su Espíritu. Entonces, su Espíritu nos lleva a nacer en ese reino. Entonces, cuando nacemos en ese reino, ahora nos dice el Señor, somos ahora parte y miembros de su cuerpo. Entonces, como dice la Escritura, en el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces cada uno tiene una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice en los versículos más adelante, dice en el versículo 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, ya sea para que sea ojo, ya sea para que sea oreja, y así pues el estilo. Entonces, porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la mano a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos débiles, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son más decorosos se tratan con más decoro. Entonces allí entramos a un punto fundamental también, pero ya si es la voluntad del Señor, lo vamos a seguir extendiendo en los próximos servicios, que tiene que ver con algo muy particular. Hay miembros del cuerpo que por naturaleza y como Dios hizo el cuerpo, son visibles, como los ojos, la nariz, la oreja, las orejas, la boca y así. Son miembros del cuerpo que no ocultamos, pero hay miembros que sí ocultamos. Ahora, porque lo ocultamos no quiere decir que no tenemos necesidad de ellos, son necesarios y están en el lugar que deben estar, porque si no tendríamos problemas. Y hay otros miembros dentro de nuestro cuerpo que Dios lo hizo así, como el riñón, los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, todo esto Dios los hizo dentro del cuerpo. Entonces, hay miembros que Dios los diseñó para estar afuera y hay otros para estar adentro, porque si hablamos en términos simples y humanos, podemos decir que un ojo se ve más bonito que un órgano interno del cuerpo, como por ejemplo la vesícula o el hígado o el corazón. El ojo es más bonito, más representable. Uno diría, es visible. Pero el hecho de que aquel otro no es visible, como el corazón y los miembros internos, no quiere decir que no son necesarios, son fundamentales. Es necesario lo uno como lo otro. Por ejemplo, sin el corazón no vivimos. Ahora, sin los ojos tendríamos problemas, este cuerpo tendría problemas. Entonces, todo es perfecto. Dios creó este cuerpo perfecto y así es su cuerpo. Mucho más perfecto, vamos a decirlo así. Ahora, entonces en este caso, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que entendamos la importancia que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Que así como, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, tenía las manos levantadas para que el pueblo venciera, pero sus manos se cansaban, necesitaba un Ur, a un Aarón, un Ur que casi no lo conocemos, pero fue importante para mantener las manos arriba de Moisés. Eso es. No puede haber un pastor firme si no hay un pueblo detrás orando para que ese pastor se mantenga firme. Entonces, es el uno por el otro. Nos necesitamos mutuamente. Como ya lo hemos mencionado, un Pablo y un Epafrodito. Pablo había escrito
la mayoría del Nuevo Testamento necesitaba un Epafrodito que le sirviera como mensajero. ¿De qué servían las cartas de Pablo si no eran entregadas? Necesitaba un Epafrodito que no solamente era un mensajero, sino aquel que suplía las necesidades de Pablo, dice la palabra del Señor. Eso lo dice, por si usted lo quiere anotar, Filipenses 2, del versículo 25 en adelante. Ahora, Epafrodito estuvo a un punto de estar a punto de morir, y dice Pablo, por causa de recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un miembro del cuerpo visible como Pablo, dando honra y honor, si cabe la palabra, a un miembro no visible como Epafrodito. De eso se trata. No se trata de que el pastor diga yo soy el que hago que esto funcione, porque eso estaría mal, eso es nicolaísmo. O que el ministerio diga, bueno, nosotros nos encargamos. No, todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tienen que involucrarse. Ahora, lo principal es tener el Espíritu Santo, para ir a un resumen. Lo principal es tener el Espíritu Santo para poder entrar en esa economía de Dios y formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que debemos considerar, uno de los pasos, primero el Espíritu Santo es la base. Y en cuanto a la función que debemos desempeñar, lo primero es no procurar ser un ministerio sobresaliente. Como Dios lo llamó, hermano y hermana. Hermano, usted quizás no predica, no puede predicar. No puede pararse detrás de un púlpito, pero sí puede orar por la causa del Señor. Sí puede ser una columna y baluarte de esta verdad. Puede ser una intercesora. Puede ser alguien en el cual Dios se manifiesta para bien del cuerpo de Cristo. No procure ser más allá de lo que usted es y está llamado a ser. Pablo lo dijo. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que va a tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno Dios le dio un lugar por revelación, pero necesita usted recibir esa revelación si no la sabe y decirle, Señor, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es mi posición? Y empiece orando, y si Dios le muestra a alguien, ore por ese alguien. Quizás es por ahí donde usted va a empezar, pero el punto es que usted debe estar desempeñando su función. No procure ser un pastor si Dios lo llamó a ser un diácono o a ser un laico. Lo que sí es que debe tener una función activa dentro del cuerpo de Cristo, porque es un miembro del cuerpo. Y usted es tan necesario como el pastor. Aunque usted no lo vean allí en el púlpito, pero usted como hombre y como mujer es tan necesario como el pastor. Digo tan necesario porque viva sin un corazón, viva sin el corazón. Viva sin el pulmón, que son miembros invisibles. Viva sin los riñones. Viva sin el hígado. Y si el riñón se pone medio acomplejado de que yo no sirvo y no hace su función bien, se llena de piedra su organismo y va a tener problemas, fiebre y dolor en todo el cuerpo. Su organismo va a ser un caos en su cuerpo. Por eso cada miembro debe ocupar su lugar. No porque Dios me llamó, o sea, en este caso yo estoy cumpliendo esta labor porque Dios me llamó a hacer esto. Si no, estuviera haciendo otra cosa gustosamente porque simplemente es el lugar para el cual Dios me llamó. La segunda etapa es ser excelente. Sea excelente en esa posición. Funcione excelente. Los riñones funcionando excelentemente, el cuerpo no tendrá problemas. Si se acompleja, como le digo, va a tener problemas. Piedra, va a tener dificultades para orinar, va a tener dolor, va a tener fiebre, va a tener muchas cosas. Pero si todos los miembros del cuerpo están funcionando excelente, entonces el cuerpo va a estar bien. Entonces debemos procurar, como dice 2 Timoteo capítulo 2:15, presentarnos a Dios como ministros aprobados. Y no solamente esto se refiere a los ministros, se refiere a cada miembro del cuerpo, porque cada miembro del cuerpo necesita funcionar en perfección, para que el cuerpo de Dios funcione a la perfección. ¿Por qué no se ha manifestado lo que estamos llamados a ver y a participar? La plenitud del poder de Dios manifestada en la iglesia. ¿Por qué no hemos llegado a ese punto de restauración de todas las cosas? Porque hay miembros del cuerpo de Cristo acomplejados.
Y recuerden, como la última parte principal, la clave está en la rendición. Si no hay una rendición total, entonces no vamos a llegar a ningún lado. En eso se basa nuestra eficiencia. No en que nosotros seamos suficientes por nosotros mismos, no, nuestra suficiencia es de Él. Él es el que puede lograr que cada uno de nosotros seamos eficientes con la autoridad que Él nos ha dado. Pero para tener esa autoridad, eso prácticamente sería lo último, cuando usted reconoce cuál es su lugar en el cuerpo, cuando usted se esfuerza por la gracia de Dios a hacerlo bien y le dice, Señor, ayúdame, y es Dios allí ayudándole, allí al final usted va a poder ejercer esa autoridad en esa rendición total, como usted sabe quién es y para qué fue llamado. Entonces usted le dice, Señor, sé tú, donde tú me mandes yo quiero ir, donde tú no me mandaste yo no quiero ir, sé tú conmigo, Señor, no permitas que yo me adelante ni me atrase, Señor, guíame. Y así toda autoridad del cielo, todo el poder de Dios estará respaldándonos. Estará respaldando a una iglesia que está posicionada perfectamente en el cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Padre Celestial, y sea tu gracia con nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros y que seamos cada día más excelentes, Señor, conforme a la gracia que tú nos has dado, Señor. Padre Celestial, si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, que este sea el momento de tomar decisión por ti, Señor, y que tú seas su salvador personal. Si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguno afligido, ayúdale, Señor. Sea cual sea la necesidad, Señor, en esta hora, conforme a la fe que cada uno reciban, Señor, de tu gracia, de tu favor, Señor. Síguenos ayudando y bendiciendo. Siga tu lidiar con tu pueblo y aviva tu obra en tu pueblo, Señor, así como lo has prometido, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor para que estemos atentos a lo que Dios quiera decir. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.